Bendecida mañana a cada uno de ustedes. Sea este despertar el estar expectantes a lo que Dios trae de palabra a nuestra vida. La ley de las prioridades será desarrollada con el líder bíblico llamado Pedro. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy, 10 de agosto. Y el devocional nos va a hablar de los líderes ponen las primeras cosas en primer lugar. La palabra que nos respalda está en Proverbios 24, del 5 al 7, que dice: el hombre sabio es fuerte y el hombre entendido es valiente de fuerza, porque con sabios consejos harás la guerra y la salud está en la multitud de consejeros. Alta está para el loco la sabiduría. Una palabra que nos enseña el ser sabio. La palabra sabiduría representa el temor a Dios. Y les decía hace un tiempo, no es creer que tener miedo es ser sabio. Tener miedo muchos dicen que es de cobardes. Pero tener miedo frente a la sabiduría es saber que tenemos un Dios a quien respetar, a quien inclinar y a quien doblarle la rodilla, a quien orar y en quien esperar. Ese ser sobrenatural al que le merecemos todo el respeto. Entonces, el ser sabio es el poder caminar en el camino correcto, en lo que la palabra nos dice. ¿Cómo sería de interesante que una de las primeras cosas que tienen los líderes es deleitarse en la palabra? La palabra es un manjar, es algo que deleita, que llena, que dirige, que enseña, que nos confronta. Por eso los líderes entienden que la actividad no es necesariamente un logro. Los líderes nunca crecen al punto que ya no necesitan priorizar. El líder es, por ejemplo, el que sube a lo más alto de un árbol para examinar la situación que hay de fondo. Y de pronto grita: la selva es equivocada. Las cosas que dan la mayor recompensa personal son aquellos que son encendedores del fuego en la vida del líder, aquellos que animan, aquellos que son oportunos con su aporte. Nada da más energía a una persona que la pasión. Y encontré algo con respecto a lo que decía Tim Redmond. Dice que debemos reconocer que hay muchas cosas que atraerán mis ojos, pero solo unas pocas acapararán mi corazón. Evalúe usted el tiempo en el cual planea, en el cual pone sus prioridades y las enumera, las ordena. ¿Usted cree que está disperso en todos los lugares? ¿Que de pronto está liderando en la familia, está liderando en el trabajo? ¿En qué se está concentrando? ¿En unas pocas cosas o en cosas que dan mayor beneficio? Porque realmente el mayor éxito solo llega cuando hace que su gente se concentre en lo que realmente importa. La persona de éxito no permite que las cosas sin importancia de su vida lleguen a ser lo importante. O a la inversa, no permite que las cosas importantes dejen de ser importantes. Ellos forman hábitos, y esos hábitos de dedicar sus mejores recursos a sus mejores logros, por ejemplo, el ordenar las actividades de tal manera que siempre graviten hacia el éxito. Pero ¿cómo entender lo que es más importante? Entonces vamos a relacionar
como Pedro, cuando era un joven pescador en Galilea, nadie hubiese pensado que estaba destinado a convertirse en un apasionado líder de la primera iglesia cristiana. Al fin y al cabo, eh, era un hombre que no tenía educación y probablemente habría estado feliz viviendo en el anonimato, que nadie lo conociese. Pero Dios tenía otra cosa en su pensamiento, y en el momento en que Pedro se encontró con Jesús, sus prioridades comenzaron a cambiar. Como muchos líderes, Pedro tuvo que aprender a poner en primer lugar lo primero, porque las escrituras revelaban bastante sobre las incoherencias de su conducta y sobre sus muchas decisiones que fueron irracionales. Pero mientras más tiempo pasó con Jesús, más aprendía la diferencia entre la simple actividad y el logro. Fueron 3 años que duró Pedro observando que las prioridades de Jesús eran probadas sobre una base regular. 3 años vio que Jesús coherentemente invirtió solo en las cosas que le permitirían cumplir su misión. Y a pesar de que esas cosas le exigían su atención, él creó pasar el tiempo, tener acciones que provocaran impresiones duraderas. Cuando llega el momento de tomar el liderazgo, Pedro ya tenía sus prioridades en orden y por eso pudo guiar a su gente con mucha confianza. ¿Sabían ustedes que Dios bendice las prioridades correctas? Hasta para eso necesitamos sabiduría. Aprender a escribir cuáles son nuestras prioridades y clamar sabiduría para poder elegir y poder posicionar cuáles son las prioridades. Entonces cada vez que Pedro se enfocaba en las cosas importantes y por eso Dios bendijo sus acciones. Dios prepararía el corazón del pueblo antes de hablarle. Y 3,000 personas, dice la palabra, captaron su visión y se convirtieron. Eso lo vemos en Hechos 2. Entonces, delante de una corte religiosa, se negó a dejar de predicar porque sabía que obedecer a Dios era más importante que obedecer a los hombres. ¿Cuántos de ustedes buscan que sea Dios el que le dé la respuesta, el que le dé el consejo, el que le muestre hacia dónde ir? En Hechos 4, del 18 al 20, dice que cuando los judíos helenistas se quejaron de una provisión insuficiente de alimentos, Pedro delegó la tarea en 7 hombres capaces para que ellos y los demás apóstoles pudieran concentrarse en la misión de predicar. Como Pedro, entre muchas cosas que demandan su atención y tiempo, los grandes líderes eligen y disciernen no solo lo que necesita hacerse primero, sino también lo que no es necesario hacer. No pierden tiempo en ello. Y eso se inicia con esa pasión de buscar lograr la excelencia. Podría decirse que Pedro es el personaje más animado en la Escritura, porque era un apasionado en todo, a veces aún en lo incorrecto. Pero a la larga Pedro aprendió dónde enfocar su pasión, aprendió qué era lo que tenía importancia en su vida. Y cuando eso ocurrió, estuvo en condiciones de dirigir con eficacia. Hoy le pregunto, ¿qué es más importante para usted en el orden de prioridades? ¿Su familia? ¿Sus amigos? ¿El trabajo? ¿Una salida al cine con sus hijos? ¿Al parque? ¿Qué es lo más importante? ¿Un abrazo? ¿Un mal consejo de un amigo? Porque normalmente el que aconseja no pierde. Y a veces, en medio de tanto ruido externo, terminamos confundiéndonos y dejamos de lado las prioridades que son importantes para accionar. Entonces,
Cuando usted enfoca su pasión en lo más importante, allí su liderazgo se eleva, va a nuevas alturas, puede avanzar continuamente en esa dirección del éxito. John Gordat decía, si usted sabe realmente lo que quiere de la vida, es asombroso cómo las oportunidades aparecerán para permitir que las lleve a cabo. Si usted sabe realmente lo que quiere de la vida, es asombroso cómo las oportunidades aparecerán para permitir que usted las pueda cristalizar. Hoy lo dejo con esta pregunta. ¿Cómo decide lo que debe ir primero? Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por enseñarnos a, a ver a Pedro con esa pasión de servicio, con reconocer, Señor, que tú tienes un plan y un propósito en la vida de cada uno, que muchas veces sabemos qué es, pero queremos ignorar esa prioridad. Enséñanos, Señor, esta mañana a que las prioridades de primero buscarte permanezcan en nuestro listado, sean escritos, no las demos por obvio, sino al contrario, nos dé el gusto y el agrado de saber que lo primero que hacemos en la mañana es buscarte para darte gracias. ¿Cuántos no abrieron los ojos esta mañana? A ti por tu misericordia, gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de disfrutar un día más con nuestras familias, de disfrutar un día más de nuestro puesto de trabajo, de disfrutar un día más del servicio, de hacer esto para agradarte, Señor, para que otros aprendan a conocerte. Gracias te doy, Señor, por el discernimiento y la sabiduría que pones en mí y que pondrás en cada uno de los oyentes cuando la pidan. Si hay algo que clamaba Salomón, era sabiduría. Que sea esta mañana de bendición, que sea esta mañana donde usted saque un espacio para que priorice su actuar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden compartir esta palabra. Traerá bendición a otros.